El anillo de boda cayó entre las migas del desayuno y rodó hasta detenerse junto al plato vacío. Liuba lo miró como si fuera un animal extraño que no pertenecía más a la mesa, un metal frío que hasta la noche anterior había sido promesa y costumbre. El sonido sordo al chocar contra la madera la atravesó de un modo que no supo nombrar. En la cocina, la radio escupía una canción sin letra que hacía más grande el hueco entre ella y las facturas apiladas sobre la encimera. Dona Larisa, con el delantal todavía anudado, alzó la vista de su taza y dejó caer un reproche que venía envuelto en años de disciplina. ¿Cuánto más vas a fingir que todo está bien? No era solo la hipoteca, era la sombra que había venido a vivir con ellos desde que Igor había dejado de trabajar con regularidad, desde que las noches se llenaron de silencios largos y de llamadas que no contestaba. Nikita, con el pelo enmarañado por la almohada y la camiseta de fútbol que aún olía a detergente, tironeó la manga de su madre con la naturalidad de los que aún creen que los adultos lo arreglan todo con palabras. Alicia, sentada en el borde del sofá con la mirada clavada en el teléfono, fingía leer cuando en realidad miraba mensajes que se borraban solo cuando alguien pasaba por la habitación. Tenía 16 años, la edad que trae la sombra de decisión y la costumbre de ocultar mucho para no ser motivo de pelea. Liuba la observaba con una mezcla de orgullo y miedo, la hija enseñando a callar para no herir a nadie, aprendiz de secretos. La mañana comenzó con las rutinas de siempre: café demasiado aguado, quejas veladas de Larisa por el estado del mercado, el zumbido de un mensaje urgente que no era para ella. Cuando finalmente contestó, la voz de Igor sonó en el altavoz como una imagen arrancada, baja, confusa, entrecortada. «Hay que hablar», dijo. «No puedo ahora. Estoy...» La llamada se cortó. Un silencio más pesado cayó sobre la casa. No era la primera vez que algo así sucedía. En los últimos meses, las interrupciones y las medias verdades habían hecho su trabajo. Hicieron de la confianza una cuerda floja. Liuba recogió el anillo con dedos que le dolían, lo guardó en el bolsillo del delantal y salió de la cocina con la sensación de que la casa contenía una noticia que aún no había decidido salir del pecho. Media hora después, el teléfono volvió a sonar. Esta vez fue Marina, la vecina del quinto, con voz de quien ha escuchado demasiado y no puede dejar de repetirlo. Fueron sirenas, Liuba. Vieron un choque en la avenida. Dicen que un coche se estrelló contra una farola y... La frase quedó a medias. Por debajo, la imagen de Igor conduciendo la noche una sombra que cruza la calle. Alguien salió volando bajo las ruedas. Se abrió como una herida en la imaginación de Liuba. En el hospital todo era luz blanca y pasos apresurados. Igor estaba tendido en la cama como una figura desconchada, el labio partido, la frente marcada por una costra de sangre seca, los ojos cerrados con una paz que nadie confiaba. Nadie lo sabía todo. Nadie aún decía la verdad. A su alrededor, el personal se movía con precisión clínica. Los dedos de Liuba buscaban el pulso de la realidad en la manija fría del carro de la camilla. Kirill apareció como si fuera parte del mobiliario de la sala. Traje oscuro, acento extranjero apenas perceptible, una tarjeta que cayó sobre la mesa donde estaban las hojas del seguro, como si esa tarjeta fuera una contraseña para ocupar un lugar. «Puedo encargarme de los gastos», dijo, sin mucho ruido. Su voz era suave, su sonrisa, fina. Pagó la operación, firmó papeles y se desvaneció en la misma discreción con que había llegado. No ofreció explicaciones. No preguntó por el nombre de nadie en especial. Para Liuba, la presencia de Kirill fue como una mano que sostiene la cuerda mientras la otra aprieta. Un alivio inmediato, seguido por una sensación de deuda que no cabía en los formularios. Mientras los médicos hablaban en términos que Liuba no entendía del todo, Alicia no salió de su cuarto. Cuando por fin apareció, lo hizo con la frialdad de quien ha aprendido a guardar los ojos en la pared. «No me hables a horas», dijo, y se encerró afuera en las calles,
susurrando con amigos que se movían como sombras. Luego llegaron las noticias pequeñas pero letales. Un operativo en el barrio, un arresto por la noche, la foto de una red más grande que se acercaba a su casa. Alicia fue vinculada por proximidad más que por pruebas. Un teléfono, un mensaje, la huella de una cuenta que llevaba su nombre por tanto espacio que parecía la suya. La mezcla de lo doméstico y lo criminal es una alquimia peligrosa. En la familia, la noticia fue un combustible. Larisa pidió vender el apartamento. «Tenemos que salvar lo que podamos», dijo, como si las paredes fueran un activo más que un refugio. «No es por orgullo», agregó, pero el orgullo era exactamente de lo que hablaba. Liuba la miró. Entre ellas había ahora un abismo que parecía tomar la forma de una lista de pagos pendientes. Entre los papeles que Kirill firmó y la conversación que nadie escuchó, comenzaron a surgir hilos que antes no estaban. Mensajes borrados entre Igor y una tal Nika. Un anillo caro que no volvió al dedo. Transferencias pequeñas, discretas, a cuentas que cambiaban de nombre y volvían a aparecer con nuevos propietarios. Los vecinos empezaron a mirar con más curiosidad que compasión. Las cuchicheadas se volvieron hechos que se repetían en la escalera, en la tienda del barrio, en los grupos de mensajería. «¿Y si nos fuéramos?», sugirió Alicia una noche, mirando la ventana como si fuese una puerta hacia otra vida. «Podríamos empezar otra vez en un lugar donde nadie sepa de qué somos capaces». La frase suspendida en el aire no fue una propuesta para escapar. Fue una confesión de hambre. En la cocina, Larisa señaló la lista de la hipoteca con un alfiler de miedo. Si no se vendía, había que ahorrar. Si no había otras formas, ¿qué importaba que se vendía? La discusión terminó sin resolver. La familia aprendía a interpretar el silencio como respuesta. El teléfono de Igor se convirtió en un territorio prohibido. Liuba lo había mirado alguna vez por inercia. Solo ver el nombre de Nika en la pantalla era sentir el frío de un lugar al que no tenía acceso. Ella veía, sin querer, fragmentos. Fotos de un restaurante caro, el brillo de un vestido, una nota que decía «lo siento». Pero esa era la superficie. Había algo detrás de los gestos que la inquietaba. La asiduidad de las pequeñas desapariciones de dinero, la ausencia del anillo, los mensajes que se borraban a las 2 de la madrugada. Y sin embargo, en la cama del hospital, con Igor inconsciente por días, había un lugar para la culpa que no admitía preguntas sencillas. La conexión entre lo que se había gastado y lo que se había pagado por la operación no cuadraba. Y la mano de Liuba tembló cuando encontró una impresión en la mesa de luz. Un recibo de pago que llevaba el nombre de Kirill y una suma que cubría más que la enfermedad, como si alguien hubiera querido comprar silencio y también tiempo. Una noche agotada, con la cara iluminada por la pantalla del teléfono donde se acumulaban mensajes de bienestar y condolencia, Liuba recibió una notificación bancaria. Una transferencia pequeña, repetitiva, que no parecía un pago de salario. El número era extraño, con prefijo extranjero, y el concepto decía solo «por lo de anoche». La frase era una herida que no se cerraba. ¿Por lo de anoche? ¿Qué era lo de anoche? Un accidente, un favor, una compra de complicidad. La policía apareció por primera vez para tomar datos, no para hacer dramáticas detenciones. Eran preguntas que uno hace con la cortesía burocrática de quien aún no tiene suficientes pruebas. ¿A qué hora salió? ¿Estaba bebiendo? ¿Había alguien más? Liuba contestó lo que pudo. Se apoyó en la versión oficial, en el relato cómodo de que habían sido circunstancias desafortunadas, un lapso de atención, una desgracia sin dueño. No mencionó las transferencias, no habló de Kirill ni de Nika. No sabía si lo omitir la protegía o la traicionaba. Mientras tanto, Igor, que había ido a dormir con fotos en el bolsillo y despertó con dolores imposibles, empezó a decir cosas que no supo contener. Nombres sueltos, ruegos,
alusiones que parecían caer de un puente. En susurros inconexos habló de no querer arrastrarlos, de hacer lo necesario, de no contarlo. Liuba recogía palabras sueltas como quien recoge ramitas para encender una hoguera que prenda la verdad. Había frases que no cuajaban aún. Lo vi, no lo vi, corrí, me fui. El vecindario, implacable como siempre, empezó a formar una liturgia de miradas. Marina y otras mujeres se juntaban en la escalera con bolsas de supermercado que servían de testigos. Vi al coche, decía una. No pareció que fuera a gran velocidad, decía la otra. El rumor, que tiene la elasticidad de una mentira lista para adoptar cualquier forma, comenzó a mutar. Se decía que tal vez el choque había sido culpa del otro, que tal vez habían querido sacar provecho, que tal vez todo era una tragicomedia. Las versiones se multiplicaban, la verdad se empequeñecía. Alicia, por su parte, se acercó a los bordes de las cosas malas. Un joven llamado Yarik merodeaba alrededor de su mundo como un comercial de promesas rotas. Internet profundo, transferencias rápidas, soluciones que costaban poco, pero dejaban residuos. Aunque el operativo que la tocó fue más bien de proximidad que de eficacia, su nombre quedó asociado a una carpeta en una comisaría. Eso bastó para que los tutores y las abuelas juzgaran, y que Larisa sacase conclusiones rápidas sobre honor y reputación. ¿En qué momento dejamos que nos pasara esto?, se preguntó. Pero su pregunta tenía la dureza de quien asume que la culpa siempre es de los otros. En uno de los turnos nocturnos, Liuba se sentó en la silla del hospital y, sin moverse, observó la mano de Igor. Las líneas en su palma le parecieron mapas antiguos. Recordó la primera vez que vio esas manos, cuando eran pareja sin faltas todavía, cuando el anillo era promesa en lugar de fragmento frío. Atrapada entre la nostalgia y la sospecha, pensó en las pequeñas renuncias que había hecho para sostener esa vida. Horas extras, días sin dormir, el cepillo de dientes en la mesita como prueba de que uno existía. La culpa se mezcló con la necesidad y la certeza de que la casa no sería la misma después de que la verdad saliera de la garganta de alguien. Una madrugada, cuando la guardia en el hospital era una serie de pasos amortiguados y la máquina de respiración marcaba el tiempo, con un tic que parecía el latido de una sentencia, Igor abrió los ojos. No pareció reconocer el entorno, ni a los médicos, ni a Nikita, que se acercó curioso como los niños ante una cosa nueva. Sus labios se movieron y por primera vez desde el accidente pronunció el nombre de Liuba. «Lo siento», dijo, con la voz de alguien que ha cargado una piedra demasiado grande. «Lo siento, Liuba». Ella no supo cómo responder. Las palabras podían ser paraguas que cubren el arrepentimiento o trampas que esconden la intencionalidad. Mirándolo, tuvo la sensación de que el hombre que la miraba necesitaba no solo perdón, sino comprensión para sostener la verdad que iba a contar. Pero la verdad no estaba lista aún. Se asomaba como una grieta en la pared, prometedora y amenazante a la vez. ¿Qué leches iba a hacer ella con la revelación si fuera lo que temía? Él dejó caer algo más, el nombre de Kirill. Un hilo que unía pagos y favores quedó suspendido en el aire. «Él me ayudó», murmuró Igor. «Me dijo que pagara y yo pagué su silencio». La fórmula confesional escasa y torpe hizo que Liuba sintiera una náusea que no era solo física. Era la certeza de que había pactos debajo de la piel de su matrimonio, pactos que costaban más que dinero. La mañana siguiente trajo una ráfaga de movimiento, una llamada de la comisaría que no esperaba. Un testigo decía haber visto el coche salir de la escena sin detenerse. Un vídeo de una cámara de seguridad mostró una sombra que corría hacia un vehículo, que dejó las luces encendidas y se marchó. La rueda de prensa pequeña, la policía atenta, las preguntas rituales. ¿Por qué no se detuvo? ¿Qué lo movió a abandonar el lugar? Para Liuba, la pregunta fue un golpe directo.
¿Qué se hace cuando el nombre del hombre al que aman está en la lista de razones por las que alguien ya no respiraba? La gente empezó a mirar con la mezcla de horror y curiosidad que aporta la tragedia ajena. Varios mensajes llegaron a la familia: insultos, condolencias, consejos legales. Nika dejó de aparecer en las redes y, por un momento, Liuba tuvo la tentación de hallar en la desaparición de la amante una tregua. Pero el tejido era demasiado fino para soportar más secretos. La policía pidió una declaración formal. «No mienta por él», dijo ilustre y simple el oficial de turno. «Diga lo que vio y lo que no vio». La tensión alcanzó un punto casi físico en la reunión familiar en la sala de estar. Larisa exigió claridad. Alicia se encerró en su cuarto para no escuchar. Nikita se aferró al oso de peluche con manos pequeñas. Liuba, con el papel de consejera que nadie había pedido, pero que todos aceptaban, miró a su alrededor buscando un atisbo de estabilidad. La ley, o lo que se acercaba a la ley, exigía nombres, tiempos, credenciales. «Si él confiesa», dijo Larisa con voz quebrada, «¿qué nos queda?». La frase no era solo una pregunta sobre el presente, era una sentencia sobre el pasado. ¿Valía la verdad el precio de la familia? ¿Qué es el amor cuando sus cimientos se deshacen? Esa tarde, sentada en la habitación en penumbra donde Igor dormía envuelto en vendajes y tubos, Liuba sintió la espera como una herida que se abría. La confesión, si venía, sería un terremoto. Había cosas que no se podían devolver: la mirada de un niño en la noche, la foto de un cumpleaños, las palabras dichas con rabia. La culpa, al menos en teoría, tenía rostro y nombre, pero la traición parecía más difusa. Era una textura en la que había espacio para todo tipo de interpretación. Igor despertó otra vez. Esta vez sus ojos no eran solo dolor, eran urgencia contenida. «Hay algo que tengo que decirte», susurró, como si hablar fuera romper un cristal. «No todo saldrá bien. No quiero que te dé un golpe que te mate». Liuba sintió que su cuerpo respondió antes que la mente. Se acercó, puso la mano en la suya. La piel estaba caliente, dulcemente humana. «Dímelo», dijo, con la voz que las madres usan cuando saben que lo único que pueden ofrecer es presencia. Él respiró, buscó aire, buscó coraje en algo que ya no parecía el hombre que conoció. Lo que vino después fue una frase tan simple que la emprendió contra todo lo que había sido. «Fui yo». Las palabras fueron una piedra que se soltó y rodó por la cuesta de la historia familiar. «Fui yo», repitió, y la habitación se llenó de eco. ¿Qué había hecho? ¿Qué quería decir con aquello? ¿Qué implicaba el «fui yo» en el contexto de una farola derribada, de una víctima que alguien recordaba como una figura que caminaba por la noche? «Me equivoqué», dijo Igor, y la frase parecía a la vez confesión y principio de huida. «No paré, me asusté, corrí, no pensé, no pensé en nada». El impacto se extendió por la casa como un rumor que se convierte en tormenta. Larisa dejó caer la taza, que se hizo añicos contra el suelo. Alicia, en el cuarto, sintió como si una mano la estrujara por dentro. Nikita empezó a preguntar por qué su papá no venía a jugar. Nadie tenía respuesta. La confesión de Igor tenía el vigor de una bomba que se había encendido, y ahora, aunque tardaran, las piezas iban a explotar. Lo que antes era sospecha, lo que antes podía explicarse por apuestas o errores administrativos, se volvió una culpabilidad con nombre propio. La policía, que ya olía la posibilidad, volvió a llamar. Los vecinos, que habían dejado sobre la alfombra de la escalera su opinión, sintieron que alguien iba a tener que pagar. «Fuiste tú», dijo Larisa, pero no era una palabra de juicio. Era la constatación de que uno de los suyos había hecho algo que no tenía vuelta atrás. Igor no se defendió. Sus ojos buscaron a Liuba como quien pide auxilio a la certeza de otro. Allí, en esa mirada, había un niño perdido y un hombre viejo al mismo tiempo. La noche que siguió a la confesión fue larga. Nadie durmió bien. La palabra exmarido
comenzó a rozar la posibilidad de un futuro que ya no sería parecido al de antaño. Un divorcio impulsado por la verdad, una custodia discutida en tribunales, cuentas congeladas, amigos que se apartan. El secreto chocante que anunciaba el rumor era ahora un lugar iluminado en la casa. La confesión de que el conductor que huyó era el hombre cuya cara Liuba se sabía de memoria. Pero una cosa es la confesión y otra, las consecuencias que le siguen. Al día siguiente, la comisaría envió una notificación formal pidiendo a Igor que hiciera una declaración ampliada. La reputación, el dinero, la posibilidad de custodiar a Nikita, todo quedó en equilibrio precario. Mientras tanto, las preguntas sobre Kirill persistían. ¿Había pagado solo la operación? ¿Había comprado silencio? ¿O era solo un hombre con dinero y buenas intenciones? La transferencia que Liuba había visto la noche anterior no dejaba de brillar como una señal. Alguien había puesto dinero sobre la mesa y así introducido un factor exterior al que nadie terminaba de encontrar culpable o inocente. Las gentes del barrio empezaron a decir que el amor de Igor fue un amor que engaña, promesas que escondían acciones, caricias que no bastaron para cubrir faltas. La frase fue circulando y con cada repetición se hacía más categórica. Amor que engaña, murmuró Marina en el portal, como si fuera una lección aprendida. Pero la revelación no era el final de la historia, sino el comienzo de otra. Había preguntas que quedaban en el aire. ¿Qué pasó con la víctima? ¿Había sido un atropello? ¿La justicia actuaría con la rapidez que exige la implicación de un conductor que huyó? ¿Qué clase de intercambio había habido con Kirill? ¿Qué haría Alicia si el hombre que la protegía resultaba ser también el culpable de otra vida rota? Liuba se quedó con la confesión en la boca, como con una palabra que no terminaba de pronunciar. Fui yo, había dicho Igor. Y esa verdad era tan devastadora que abría puertas que nadie quería cruzar. En la mesa, las cuentas seguían apiladas. Nikita seguía preguntando por su juguete roto. Larisa, con la cara endurecida, consultaba mensajes como una tribunalera. El nombre de Nika flotaba en conversaciones como un aviso. La traición no se limita a una sola forma. La tarde en que la policía volvió a la casa, los pasos de los oficiales sonaron como tambores que anuncian una procesión. Una cámara de seguridad ya estaba en manos de la comisaría, una luz roja que había grabado el escape. Se pedía declarar a Igor en calidad de testigo o de imputado. El deslinde entre ambas figuras aún estaba por escritos y firmas. En un sofá, junto al monitor en el que se proyectaba la imagen borrosa de la noche del accidente, Liuba dejó escapar una pregunta que no esperaba respuesta. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Era la pregunta de los años que se acumulan, la que exige más que una justificación. Igor, sentado con el chaleco de hospital, miró a su alrededor y dijo algo que no se parecía a la confesión anterior. Tenía miedo. Pensé que si lo decía, todo se iba a ir. El silencio que siguió fue el de dos cuerpos que se miden sin tocarse. La confesión cambió las cosas en un segundo. La familia ya no estaba protegida por la sombra de la ignorancia. El nombre de Igor empezaba a ser un territorio en disputa. Las ruedas legales comenzaron a girar, lentas pero inexorables. Y en el centro de todo, la pregunta que parecía no soltar a nadie. ¿Qué haría Liuba con la verdad? ¿Salvaría a su hijo del escándalo? ¿Protegería al hombre que amó o dejaría que la justicia siguiese su curso? Esa noche, cuando todo el edificio dormía con la calma de quien cree que las cosas volverán a un lugar seguro, Liuba se quedó despierta. Miró el anillo guardado en un bolsillo, la foto de la boda en el cajón, las cuentas y la bolsa de Nikita con el nombre bordado. Luego se levantó, fue a la habitación de su hija y dejó una nota breve bajo la almohada. Estoy aquí. No era solo una promesa de presencia, era una señal de que la pelea que venía no la haría sola. A la mañana siguiente, cuando la puerta sonó con el primer golpe de la policía pidiendo entrada para tomar declaración, la casa entera entendió que la verdad ya no era una cosa privada.
Las miradas se cruzaron, los teléfonos vibraron, y el eco de la confesión de Igor se expandió hasta las paredes, hasta las personas que imaginaban que el amor no podía justificar la traición. En la sala, en algún rincón donde la luz se partía en dos, Liuba recogió el anillo y lo miró con la resolución de quien ha decidido que la verdad, aun siendo dolorosa, merece su lugar. Si esta historia te atrapa y quieres saber cómo se descubren las cosas que muchos quieren ocultar, suscríbete y acompáñanos en lo que viene. La verdad, cuando sale, no solo rompe sino que exige consecuencias. La policía tomó notas, hizo preguntas 2 veces y pidió que Igor firmara una declaración. Él lo hizo con manos que no dejaron de temblar. Algunos documentos, que en otras circunstancias parecerían rutina administrativa, en la casa sonaban como instrumentos de tribunal, formularios, citaciones, advertencias. El despacho del oficial tenía una foto congelada de la noche, un punto luminoso, un coche en fuga, una sombra que parecía levantar el brazo. Fue suficiente para que el caso dejara de ser rumor y entrara en el registro público. Las implicaciones inmediatas empezaron a aparecer como cuentas que se suman. Si Igor era responsable y había huido, habría cargos. Si la familia había recibido dinero de alguien con influencia, surgirían preguntas de corrupción. Si Alicia estaba tocada por la investigación, la mirada pública sería implacable. Larisa, por primera vez, pareció pequeña ante la marea de consecuencias. En la tarde en que la noticia del accidente con conductor que huyó apareció en el nodo de rumores del barrio, alguien dejó un sobre en la puerta con una fotografía pequeña. La imagen del coche que se marchó, tomada por una cámara municipal. La cara estaba borrosa, pero la postura era inconfundible. En el reverso de la foto, en tinta negra, alguien había escrito: "A veces la verdad pesa más que el amor". Esa frase fue la que retumbó en la cabeza de Liuba cuando, al fin, Igor la llamó a solas en la habitación del hospital. Él cerró la puerta y con voz baja dijo algo que la dejó sin aire. "No es solo lo que hice, hay más, lo que vino después". Ella esperó, con la preparación emocional de quien se ha entrenado a soportar cualquier cosa, y él exhaló como si se desprendiera de un ancla. "Kirill no solo pagó la operación", dijo Igor con la mirada en el suelo. Me pidió que lo hiciera. Me dijo que si yo me hacía el desaparecido, podría arreglarlo. Dijo que era mejor para todos". La frase, que mezclaba culpa y paranoia, abrió otra puerta. Si Kirill había tenido un papel activo en encubrir o en negociar, eso cambiaba la escala del problema. Pero lo esencial ya estaba dicho. Igor había admitido la culpa del choque y la huida. Había, además, insinuado la existencia de preacuerdos que ahora abrían un mapa nuevo. Liuba sintió que el suelo se despegaba bajo ella. La revelación del ex marido, la que nadie esperaba, se había materializado en una frase sencilla que contenía todo: "Fui yo, y hubo ayuda". La mezcla de traición y complicidad, de amor que engaña y de silencios que se pagan con dinero, dejó a la familia en el filo de una decisión irreparable. Los días que siguieron fueron un puente de decisiones. Abogados consultados en pasillos, entrevistas que no le gustaban a nadie, llamadas que se evadían. La casa, antes lugar de cenas y risas, se volvió sede de reuniones con preguntas que quemaban. ¿Le decimos a la escuela? ¿Cómo proteger a Nikita? ¿Vendemos la casa para pagar? Nadie se sentía con fuerzas de responder. Todos, sin embargo, sabían que su vida había cambiado para siempre. Y en la noche, cuando la casa finalmente se hundió en un silencio doliente, Liuba se sentó frente a la ventana con la mirada puesta en la calle. El anillo en el bolsillo pesaba como si fuera una acusación. Afuera, alguien ponía un cartel sobre una farola, anunciando una venta de muebles. La vida indiferente seguía su curso, pero dentro, la revelación del exmarido marcaba un antes y un después. El secreto, una vez pronunciado, ya no pertenecía a nadie.
se esparció como un polvo fino en el aire, tocando a cada uno de ellos con una verdad que les obligaba a elegir. ¿Salvaban a la familia mintiendo? ¿Se alineaban con la ley y dejaban que la justicia siguiera su camino? ¿O intentaban una tercera vía, una reparación interna que no podría borrar la huella de lo hecho? Las luces de la habitación se apagaron y solo quedaron las respiraciones, los latidos, la sensación de que el mundo era, de pronto, más estrecho. Liuba se dio cuenta de que la confesión del hombre que había sido su compañero no era solo una introducción a un proceso legal, era el principio de una división que obligaría a cada uno a ver qué clase de amor había sido el que los sostuvo hasta entonces. Algunas cosas, pensó, no se arreglan con dinero ni con palabras. A veces, la verdad libera. Otras, destruye. Y la pregunta de si el amor puede ser también engaño quedaba flotando, pesada, en el aire. La verdad, una vez pronunciada, siguió su curso frío como el agua que corre por un desagüe. No se detuvo, no regresó a esperar. Desde aquella madrugada en la que Igor dijo, «Fui yo», y habló de ayuda pagada, la casa dejó de pertenecerles en exclusiva. La prensa local, esa que vive del rumor y de la herida ajena, tocó la puerta con timidez al principio y con insistencia después. Había cámaras en la esquina. Una vecina mandó un audio a un grupo y, en cuestión de horas, la historia dejó de ser solo suya. La comisaría empezó a funcionar con la paciencia burocrática de quien reúne piezas para un rompecabezas que no admite improvisaciones. Los oficiales que habían tomado declaraciones ahora pidieron registros de llamadas, extractos bancarios y, por supuesto, la disposición completa de Igor para ampliar lo que ya había dicho. Él, con las marcas del vendaje todavía en la frente y la voz rasposa, acudió a lo que la ley pedía, una declaración formal, una versión asentada en papel que ya no podía mañana desdecir. ¿Confirma que fue usted quien conducía?, preguntó el inspector con la calma de quien ha visto demasiadas verdades rotas. Sí, contestó Igor. No lo hice a propósito. Estaba confundido, asustado, pero fui yo. Y recibí ayuda para no quedar expuesto. Las palabras encendieron un proceso. La fiscalía abrió una carpeta por homicidio culposo con fuga. Y también se inició una investigación paralela sobre las transferencias que atravesaban fronteras y nombres. Liuba, que al principio había pensado que guardar silencio era la forma de proteger a su hijo y a la familia, comprendió que cada omisión podía convertirse en daño. Había aceptado que la operación pagada fuera una solución para no perder la casa. Ahora, sin saberlo, su silencio la ponía a ella en una orilla que podría volverse peligrosa. En el despacho donde el abogado de oficio se reunió con la familia, la discusión fue directa y áspera. Un hombre de traje barato, con voz urgente y papeles arrugados, les explicó las opciones. La colaboración con la investigación podría reducir la pena de Igor si había acuerdo. La negativa a colaborar implicaría un proceso más duro y una mayor exposición mediática. Al mismo tiempo, la presencia de dinero extranjero y el nombre de Kirill apuntaban a que no se trataba de un accidente aislado, sino de un hilo que tirado con cuidado podía desenmarañar una red. Larisa, que hasta entonces había funcionado con la dureza de quien cree que el honor se sostiene con hechos y no con excusas, ahora gritó con desesperación. ¿Qué les pasó por la cabeza? ¿A quién le importa el honor si nos dejan sin casa y sin hijos? Su voz tenía la nota de quien ya no encontraba refugio en argumentos. La culpa se comió el orgullo. Entre el miedo y la ira, Larisa empezó a empujar la única solución que conocía: vender, asegurar, salir. Liuba la miró y en su mirada hubo una súplica muda. No la abandones ahora. Pero Larisa, con las manos apretadas alrededor de la taza, respondió con la frialdad de su generación. Era mejor salvar lo que quedara que morir con la casa llena de escándalo. En ese tiempo, Alicia entró y salió de la casa como quien pasa a hurtadillas por su propio mundo. Fue detenida inicialmente por la cercanía a un operativo. La acusación preliminar fue de proximidad a actividades delictivas
relacionadas con distribución. No era la acusación de un gran capo, ni la ficha de una red sofisticada. Era la sombra que cae sobre quien alguna vez intercambió un mensaje con la cuenta equivocada. La defensa propuso una estrategia de reparación social, servicio comunitario, terapia, un programa para jóvenes en riesgo. La fiscalía, por su parte, quería tener miras más duras para dar ejemplo. La discusión sobre Alicia se convirtió en una pelea pública. Unos pedían mano dura, otros atención y cuidado. La calle, que siempre había sido la misma, se transformó en tribunal de opiniones. Algunos saludaban con la cabeza baja, otros miraban con reproche. La verdad había pulverizado la costumbre de la indiferencia. Nikita, que no entendía la mayoría de las palabras, sintió que la casa había cambiado porque su padre ahora pasaba más horas en el hospital y menos en el sofá donde jugaban a los coches. Hablaba poco, preguntaba por la noche si volvería su papá a jugar, y sus preguntas calaban como cuchilladas pequeñas pero certeras. Mientras tanto, la pista de los pagos a cuenta de Kirill no se limitó a una sola transferencia. Había un patrón. El Banco Internacional, cuando la policía llamó con el número de cuenta y el nombre del beneficiario, respondió con formularios y tiempos. No era tan simple. Los movimientos mostraban empresas pantalla, pequeñas sumas que pasaban de manos en manos para diluir su rastro. Sin embargo, la perseverancia policial, alimentada por la confesión de Igor, empezó a dar frutos. Una cuenta madre, un flujo hacia una firma relacionada con importaciones, un nombre extranjero que aparecía en correos electrónicos y que en la ciudad se parecía más a un fantasma. Kirill, cuando supo que su nombre salía en voz alta, no actuó con la calma de quien no tiene nada que esconder. La primera reacción fue la negación. Su representante dijo que se trataba de una difamación, que la ayuda había sido humanitaria y sin condiciones. Pero la fiscalía, con carpetas que crecían y pagos que podían documentarse, pidió una orden judicial para revisar las cuentas. Kirill no era un hombre público de la ciudad, pero tenía la capacidad para que su silencio costase caro. Sus errores, sin embargo, fueron dejar huellas donde pensó que estaban invisibles. Yarik, el joven que había merodeado en torno a las amistades de Alicia, fue detenido en un operativo distinto. No era ni de lejos el cerebro de nada. Su mundo era más pequeño, pequeños encargos, un teléfono que funcionaba como pasarela para otros. En la comisaría, con las luces duras y las sillas incómodas, Yarik habló más de lo que se esperaba. Prometió colaboración a cambio de una reducción. Dijo que había mensajes con instrucciones que venían de números extranjeros, que las cuentas donde se pedía que se depositara el dinero cambiaban y que, en ocasiones, se utilizaban adolescentes para evitar mayor sospecha. No contó detalles explícitos. Habló de nombres codificados, de horarios y de la función de mensajería humana que en la ciudad se traduce en manos jóvenes. La fiscalía encontró en sus palabras una prueba circunstancial. Había una conexión entre los movimientos económicos y la utilización de chicas como Alicia en la pantalla de un negocio que, por fuera, parecía inocuo. Aquello fue suficiente para levantar cargos más serios contra varios implicados y para judicializar la figura de Kirill como posible instigador de una red que explotaba la invisibilidad de los jóvenes. La reacción de la comunidad fue escalonada. Por un lado, surgieron colectivos que pidieron compasión y programas de rehabilitación para los adolescentes involucrados. Por otro, el vecino que había visto al coche huir ahora exigía justicia y no aceptaba soluciones blandas. Liuba, en medio de todo, se sintió atrapada entre la necesidad de proteger a su hija y la obligación moral de rendir cuentas por lo que su marido había hecho. La cama en la que una vez se acurrucaban con sueños simples, ahora era un campo de batalla, donde se discutían qué decir en la escuela, cómo evitar que Nikita quedara marcado y si debían buscar refugio fuera del barrio. El día que la policía hizo la primera citación formal a Kirill, hubo expectación.
Media ciudad pululó alrededor del juzgado. Cámaras grababan y teléfonos alzaban el pulgar con opiniones. Kirill llegó acompañando su silencio de un séquito de abogados y hombres que repelían preguntas con miradas cortantes. En la sala, con la apariencia de quien no teme nada, negó haber ordenado que alguien huyera y se desentendió de la acusación más grave, que hubiera comprado la discreción de alguien a cambio de dinero. Alegó que su ayuda fue humanitaria, que se limitó a pagar una operación a un vecino de la zona por su condición social. La fiscalía, sin embargo, presentó un archivo que contenía algo que nadie esperaba: una serie de mensajes intercambiados entre Igor y un número que, según las huellas, terminaba en un prefijo extranjero. En ellos había menciones crípticas a coberturas y a tiempos. En otro intercambio, se hablaba de dejar pasar la noche y de no mirar en exceso. No eran pruebas concluyentes por sí solas, pero añadían un patrón que la investigación necesitaba. Además, Yarik, ya en régimen de colaboración, confirmó que había recibido órdenes que provenían de cuentas relacionadas con empresas que estaban vinculadas al nombre de Kirill. La presión aumentó. Kirill, quien se mostraba imponente en público, empezó a perder apoyos. Algunas voces reclamaban que su posición de poder había permitido que la familia de Igor se viera generosa en un momento de crisis para silenciar algo mayor. Otros, en cambio, miraban con recelo la aparición de hipótesis. Si la ayuda había sido pagada, ¿con qué objetivo? ¿Silenciar a alguien? ¿Proteger a un tercero? La especulación llenó titulares y la tensión escaló. En medio de esa presión, la relación entre Liuba y Igor, ya frágil, se volvió una esfera en la que la compañía física no bastaba para curar lo que había sido quebrado. Igor, días después, pidió ver a Liuba en privado. La visita fue breve y con pocas palabras. «No quería que», dijo. «Pensé que si desaparecía un tiempo todo podría arreglarse. Creí que lo mejor era no arrastrarlos con mi error». «Tu error puede costarnos la vida», replicó Liuba con una voz que fue, a la vez, firme y cansada. «No es solo tu vida, es la nuestra». En esa frase estuvo la tensión de una decisión que tendría que vivir más allá del tribunal: proteger al hombre que amó o adherirse al proceso que podría, al menos, hacer justicia por la víctima. La respuesta no era simple. La justicia exigía testimonios y el corazón pedía protección para los hijos. La escuela de Alicia, que hasta entonces había recibido a la chica con la rutina de quien conoce generaciones, ahora se convirtió en un lugar de miradas esquivas. Los padres de sus compañeros empezaron a preguntar: ¿la escuela hará algo? Y el director, con la incomodidad de quien debe poner límites, organizó una reunión de emergencia para padres. Allí, las preguntas fueron directas. ¿Qué clase de familia forma a esos jóvenes? ¿Puede la escuela soportar la presencia de alguien implicado, aunque sea de forma tangencial? En la reunión, Liuba habló con honestidad. No dio detalles dolorosos. Habló de responsabilidad, de apoyo y de la necesidad de medidas que ayuden a la recuperación. Algunas miradas se suavizaron, otras no. El proceso judicial se instaló como una realidad dura. Las audiencias preliminares fueron largas y técnicas. La fiscalía pidió medidas cautelares. La defensa trató de desestimar la imputación o de encajar a Igor en un plan de colaboración que le permitiera reducir su pena. En una de esas audiencias, la sorpresa llegó como un golpe contenido. Igor pidió la palabra para hacer una declaración pública. La sala se llenó de expectación. Reporteros, vecinos y, en primera fila, la familia de la víctima aguardaron. «No tengo nada que esconder», dijo Igor con voz temblorosa. «Conduje esa noche. Huí porque tuve miedo. Pero no solo fue mi cobardía, hubo un arreglo. Kirill me pagó para que me responsabilizara temporalmente, para que el problema no cayera sobre otros. Él ofreció ayuda a cambio de mi silencio. Pensé que así salvábamos a la familia. Hoy sé que fue un error. Pido perdón». El efecto fue inmediato. Las cámaras enfocaron a Kirill.
cuya expresión se endureció. La fiscalía anotó cada palabra. Para algunos, la confesión pública fue un acto de contrición, para otros, una maniobra calculada. Pero lo cierto es que, después de esas palabras, la figura de Kirill quedó comprometida de manera más clara. La policía obtuvo autorización para profundizar en sus cuentas, y la fiscalía pudo solicitar la captura temporal mientras se determinaban pruebas más sólidas. Cuando la orden llegó, Kirill no tardó en reaccionar. Se contrató un equipo de abogados de alto perfil, se negó a colaborar y aseguró que estaba dispuesto a defender su nombre por la vía legal. Las redes sociales se dividieron entre quienes pedían cadena perpetua moral y quienes acusaban a la familia de buscar chivos expiatorios. En ese caos, un sobre llegó a la casa de Liuba, fotos antiguas de Igor con Nika, mensajes impresos con frases sacadas de contexto y una nota anónima que contenía una amenaza apenas disimulada. El sobre fue una clara advertencia. Remover ciertas piedras podría desatar reacciones que nadie deseaba. La familia empezó a recibir visitas que no eran buenas. Un hombre sin identificar dejó flores en la puerta. Otro condujo alrededor del edificio 2 noches seguidas. Eran señales que hicieron que Liuba cambiara cerraduras y que empezara a pedir acompañamiento para ir a las audiencias. La sensación de vulnerabilidad se volvió persistente. Ya no se trataba solo de la vergüenza pública, su seguridad y la de sus hijos estaban en juego. En medio de esa tensión, algo sucedió en el teléfono de la casa que reveló un nuevo aspecto de la trama. Un mensaje antiguo apareció en la pantalla de Igor cuando su telón de conversaciones fue requisado por la policía. Era una nota de Nika, con un tono que oscilaba entre el reproche y la negociación. No quiero que esto destruya a tus hijos. Hicimos lo que había que hacer, ya está, sigue con tu vida. La fiscalía añadió ese mensaje al expediente. Para Liuba, fue como un golpe que confirmaba lo que había sospechado. Nika no era solo una diamante triste, sino una pieza con papeles propios en el tablero. Conforme se armaba el rompecabezas, la fiscalía pidió medidas de protección para la familia de la víctima y al mismo tiempo colocó a Alicia en un programa de restitución. No se trató de una absolución, fue una vía para que la joven demostrara arrepentimiento y voluntad de cambio. La pena que se negociaba para algunos implicados no era exclusivamente carcelaria. La justicia en esa ciudad evaluaba además reparación social, trabajo comunitario y, en los casos de jóvenes, medidas educativas. Para muchos en el barrio, la pregunta era si eso bastaba. La novela de la casa se volvió más profesional y menos doméstica. Investigadores forenses revisaron el coche, técnicos analizaron huellas y los peritos fijaron tiempos. Una cámara municipal que en un principio no había sido considerada, apareció con una grabación que mostró, a diferencia de la toma borrosa inicial, el coche de Igor llegando a menor velocidad de la que se había especulado. La imagen fue un matiz que la defensa de la familia podría usar para matizar responsabilidad. La fiscalía, sin embargo, se apoyó en la huida como elemento central. La imagen no borraba el hecho. Hubo violencia, hubo una víctima y hubo alguien que decidió huir. La comunidad empezó a dividirse entre quien pregonaba la justicia por la víctima y quien sostenía que la familia ya estaba pagando suficiente. Larisa, que había estado firme en su decisión de vender la casa para cubrir gastos, ahora no podía evitar mostrarse vulnerable. En una madrugada, sentada con la radio baja, dejó escapar una confesión que nadie le forzó. Nunca pensé que el orgullo doliera tanto, dijo a la nada. Pensé que si pagábamos los platos se callarían. No entendí que algunos golpes no se pagan con dinero. En esa frase estaba la lección más sencilla. El intento de cubrir la transgresión con recursos monetarios no cura la pérdida humana. Y mientras la familia se debatía entre el arrepentimiento y la supervivencia, el ruido mediático trajo otra consecuencia práctica: la posibilidad de perder la custodia de Nikita si se probaba que la casa no era un lugar seguro. Fue un palo duro.
Liuba se debatió en la idea de luchar para recuperar la normalidad o aceptar las condiciones que la fiscalía propusiera para que Nikita quedara bajo su cuidado. Hubo una audiencia para proteger al menor. En la sala, con la solemnidad de quien decide por el menor, la jueza evaluó informes psicológicos, el entorno familiar y la exposición del niño. Los documentos mostraban que Nikita, aunque desorientado, estaba rodeado de una red afectiva. La magistrada decidió medidas cautelares que impusieron acompañamiento psicológico y obligaciones parentales estrictas. No se trató de retirar al niño de inmediato, fue un acto preventivo. Para Liuba fue un alivio y una llamada a la responsabilidad. La justicia la ponía ante la oportunidad de demostrar que su hogar podía ser seguro a pesar del pasado. Con esa posibilidad de reconstrucción en el aire, Liuba tomó una decisión. Cooperaría plenamente con la investigación, daría testimonio y ayudaría a que la verdad se aislase de especulaciones. No fue una decisión fácil. Implicaba nombrar a Kirill, hablar de los pagos y admitir su propia ceguera. Pero la necesidad de proteger a Nikita y a Alicia le dio un marco moral. Era mejor que la verdad saliera organizada por ellos mismos que dejarla en manos del rumor. La declaración de Liuba ante la fiscalía fue extensa y dolorosa. Habló de anillos que rodaban por la mesa, de mensajes borrados, de transferencias extrañas. Dijo que había visto fotos de Igor con Nika y que había sentido un frío que no pudo nombrar. Contó cómo Kirill había firmado papeles en el hospital y cómo, luego, un recibo había quedado olvidado en la mesa de luz. Su testimonio fue una pieza clave. No era la confesión de una conspiradora, sino de una mujer que buscaba reparar un daño. Las piezas se fueron armando con cuidado y tras meses de diligencias, pruebas periciales y testimonios, la fiscalía solicitó el procesamiento de varios implicados. El juez aceptó la imputación para Igor por homicidio culposo con fuga y para Kirill por complicidad y cohecho. Para Yarik y otros jóvenes, se pidió una medida combinada entre justicia restaurativa y privación de libertad reducida según colaboración. La decisión judicial no era definitiva. Era el inicio de un camino que podía derivar en acuerdos, juicios y apelaciones. La noche en que Igor fue formalmente procesado, la familia se reunió una vez más en la sala pequeña que les quedaba. Había una quietud difícil, como si la casa se preparara para la última escena de una obra. Larisa llevaba la mirada baja. Alicia, con la tristeza de quien ha sido señalada, sostenía la mano de su hermano. Nikita dormía en el sofá con un peluche entre los brazos. La escena era, a la vez, doméstica y decisiva. La familia, a pesar de todo, decidía permanecer unida en el juzgado que dictaría su destino. El juicio no fue inmediato. Hubo meses de espera, audiencias, mociones y una latente sensación de que el tiempo transcurría como un juez adicional. Cada tanto, la prensa volvía con nuevas interpretaciones y, a veces, con testimonios que no se ajustaban a la verdad, sino a la trama que la gente quería ver. Para Liuba, sin embargo, la prioridad era proteger a sus hijos. Buscó ayuda para Alicia. La inscribió en programas comunitarios y poco a poco la chica empezó a mostrar señales de recuperación. Trabajo en una panadería social, tutorías y psicoterapia. La calle, antes lista para señalar, empezó a mirar con menor severidad cuando la joven demostró intención de reparar su error. En paralelo, la familia fue obligada a confrontar su propia ética interna. Larisa, arrepentida de su primera reacción, se acercó a Alicia como nunca antes lo había hecho. Ya no hubo sermones basados en el honor. Hubo preguntas sobre cómo sostener el futuro. La relación, que estuvo rota por la vergüenza y la dureza, comenzó a reconstruirse en acciones pequeñas. Cocinar juntas, conversaciones en voz baja, presencia sin juicios. La figura de Nika, por su parte, se movió en la penumbra. Su nombre apareció en declaraciones, su ausencia en redes fue evidente, y finalmente
La policía la localizó en una ciudad cercana. Ella, puesta ante la evidencia, optó por un acuerdo de colaboración. Testificó que había mantenido la relación con Igor y que hubo negociaciones con Kirill. Aunque intentó separar su responsabilidad directa, su testimonio fue complicado. Por un lado, confirmó que hubo tentativas de encubrimiento y mensajes que buscaban controlar la versión. Por otro, habló de manipulación, de miedo y de pequeñas compensaciones que la llevaron a participar. Los matices complicaron la historia, pero la justicia buscaba esclarecer, no solo encontrar culpables. El proceso contra Kirill fue el que más tensión generó. Sus defensores trataron de deslegitimar testimonios, de alegar que los pagos eran solo asistencia humanitaria y de sostener una narrativa de benefactor que se equivocó. La fiscalía, por su parte, presentó registros, testimonios de Yarik, mensajes de Nika y el testimonio de Igor como conjunto. La presión internacional, por las cuentas movidas entre países, obligó a la colaboración entre fuerzas policiales y no fue sencillo. Sin embargo, la construcción probatoria apuntó hacia la existencia de una posible red que utilizaba recursos y contactos para ocultar responsabilidades. En medio de todo ello, la vida privada exigía su cuota. Nikita cumplió años en ese lapso. La celebración fue sencilla, en un comedor que vivía al resguardo de las cámaras. Alicia pidió hacerle un dibujo. Larisa trajo un pastel. Fueron gestos mínimos, pero para Liuba significaron la prueba de que el hogar podía sobrevivir a la verdad. La sonrisa de su hijo fue el mejor argumento para seguir, para no ceder ante quienes alentaban a la ruina. Cuando finalmente se llegó a un juicio oral, la ciudad asistió con la atención que los casos mediáticos despiertan. Las audiencias fueron públicas, y el relato del accidente se reconstruyó con pericias, testigos de la calle, grabaciones y, sobre todo, con la confesión que se había dado desde el inicio. En el estrado bajo juramento, Igor habló con la voz contenida. Fui yo quien manejaba. Huí porque tuve miedo. No quería arrastrarlos, pero acepté ayuda y con eso fui parte de un acuerdo que, sin querer, complicó a más gente. Lo siento. Su testimonio fue el corazón de la causa. La fiscalía demostró que la huida constituyó un agravante y que los pagos y las instrucciones de terceros configuraban al menos una estructura de ocultamiento. Kirill, sentado con aire de indiferencia calculada, escuchó los testimonios que lo implicaban. Yarik, por su parte, declaró cómo jóvenes eran utilizados como eslabones descentralizados, cómo las cuentas cambiaban y cómo hubo instrucciones que parecían venir de personas con poder económico. Nika habló con dolor y con remordimiento. Admitió que su papel fue menor en la planificación, pero no irrelevante en el resultado. Al final, el tribunal debió evaluar responsabilidades. La sentencia no fue un momento de revancha, fue el cierre de una etapa. Igor fue condenado por conducción negligente, con resultado de muerte y fuga, con una pena que contemplaba reducción por colaboración. Kirill enfrentó cargos por complicidad en el encubrimiento y por cohecho. El tribunal, con las pruebas, lo encontró culpable de negociar la discreción a cambio de pagos y lo sentenció a medidas que incluían prisión y la restitución parcial de fondos a favor de las víctimas. Yarik y otros jóvenes recibieron medidas restaurativas combinadas con penas reducidas, en atención a su edad y a la condición de ser utilizados por estructuras mayores. Las consecuencias no borraron la pena. Para Liuba, la sentencia fue agridulce. Hubo justicia en algún sentido, pero la mancha quedaría para siempre. La familia, fragmentada en su confianza, ahora debía reconstruir su vida con las piezas que quedaban. La posibilidad de perder la casa se resolvió parcialmente con una combinación de ayudas, la venta de un vehículo no esencial y acuerdos de pago. No fue suficiente para borrar la deuda moral, pero permitió continuar. La última escena para la que la corte dejó un espacio fue la audiencia de medidas sobre la custodia de Nikita. La jueza,
En atención a los informes y al acompañamiento terapéutico que la familia había asumido, resolvió que el menor podía permanecer con Liuba bajo supervisión y con un plan de apoyo. La decisión fue un bálsamo y una responsabilidad. La familia tendría que demostrar día a día que la vida de Nikita merecía la tranquilidad que la magistrada otorgaba. En las semanas posteriores a la sentencia, la ciudad siguió su curso. Hubo quienes cambiaron de rumbo. Otros, simplemente, aprendieron a mirar con menos prisa los temas de sus vecinos. Liuba se aferró a lo que tenía, sus hijos, la casa que aún resistía y la verdad que ya no podía ocultar. Larisa, que al principio había empujado a vender, ahora cocinaba para el barrio y se ofrecía como voluntaria en la panadería donde Alicia trabajaba. La relación entre madre e hija, rota por la vergüenza, sanaba en acciones pequeñas, compras compartidas, conversaciones a media voz, abrazos que antes eran raros. Igor, tras la sentencia, empezó un proceso de reflexión que no fue redentor en términos espectáculos, fue lento y privado. Escribía cartas que entregaba a través de su abogado, pedía perdón en sesiones de mediación y colaboraba con las autoridades en detalle. Su gesto no borró el hecho, pero permitió que la familia hiciera un tránsito hacia una nueva forma de vida. En ocasiones le visitaba al penal, y en esas visitas Liuba cuidaba de no transformar la culpa en espectáculo. Las conversaciones versaban sobre lo que era necesario para que Nikita no quedara marcado por la crianza de un hombre ausente. La memoria de la víctima, por su parte, no se desvaneció. En el barrio, algunos mantuvieron velas encendidas como recuerdo. La familia de la víctima recibió alguna restitución económica que sirvió para memoria y apoyo. La ciudad aprendió que los hechos tienen nombres y rostros y que la búsqueda de la verdad, aunque dolorosa, puede ofrecer algo de reparación. En una tarde en que el otoño había pintado las aceras de hojas secas, Liuba se sentó frente a la ventana con Nikita a un lado y Alicia cerca, con un cuaderno donde anotaba recetas de la panadería. Miró el anillo, guardado en un cajón. Ya no era el mismo objeto que simbolizaba promesas. Ahora era un recordatorio de que el amor puede ser máscara y que la sinceridad, aún siendo quebrada, puede permitir recomponer una vida desde la base. Se preguntó si la verdad siempre libera. No encontró una respuesta rotunda. Para ella, la verdad fue un camino de costos y al mismo tiempo una posibilidad de no morir en la mentira. La casa, que había sido escenario de mentiras y silencios, empezó a recuperar ruidos, una sartén que chisporrotea, una radio encendida por la mañana, risas pequeñas que surgen de la cocina. No todo se arreglaba con eso, pero era un comienzo. La gente del barrio ya no miraba con la misma saña. Hubo quienes ofrecieron apoyo, quienes contaban su propia historia de errores y enmiendas. La solidaridad tuvo la forma de panes compartidos, de una vecina que recogía a Nikita de la escuela cuando Liuba debía asistir a una audiencia, de un profesor que ofreció tutorías nocturnas para Alicia. En la noche que cerró el proceso judicial, Liuba llevó a su familia a la iglesia del barrio. No buscó milagros, solo un lugar para respirar y agradecer modos de sostén. Encendió una vela por la víctima, otra por su hijo y otra por la verdad. La decisión de hablar, de exponer, de no proteger a costa de otros, la había llevado a ese punto en que la moral y la ley se encontraban. No había grandes soluciones, pero sí una nueva forma de ver el amor. No la que engaña, que oculta y compra, sino la que exige responsabilidad. Al final, la pregunta central que trajo el caso, si la verdad siempre libera, quedó suspendida. Para algunos liberó, la víctima tuvo reconocimiento y la justicia dictó una sentencia. Para otros, se sintió como el precio inevitable. Liuba comprendió que el amor puede engañar cuando se fundamenta en miedo y ocultamiento, y que solo la honestidad permite empezar a reparar lo que fue roto. Decidió, desde entonces, que la lección que debía pasar a sus hijos no sería la de proteger la apariencia a cualquier costo, sino la de aceptar el daño,
y contribuir a su reparación. La casa, con sus huellas y sus manchas, siguió siendo hogar. La familia, fragmentada y a la vez resistente, aprendió a convivir con la verdad. Hubo noches en que el silencio volvía a rodearlos, otras en que la risa se asomaba y rompía la tensión. La vida continuó con su ritmo imperfecto. Si llegaste hasta aquí y la historia te inquietó, deja en los comentarios qué hubieras hecho tú en su lugar. ¿Crees que la verdad siempre libera o a veces destruye lo que queda por salvar? Y si quieres saber cómo reaccionará la familia ahora que las piezas del proceso quedaron en su lugar, mira el próximo episodio. Las consecuencias sociales y personales de una confesión pueden durar más que una sentencia.